en el nombre del Señor. ¿Ya? Estaremos entonando una alabanza al Señor. No sé qué hermanos están a cargo del coro hoy. Nuestro hermano Sergio Bonet. Ah, ya, el hermano Sergio. Que el Señor le dé muchas gracias en esta tarde a nuestro hermano Sergio. Alabanza 228. Me ayuda a 228. Cristo me ayuda a poner a vivir. Amén. Cristo me ayuda a poner a vivir. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para ti. Hermana Priscila, ¿tiene apagado el micrófono? Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza, ¿cierto? Este hermoso himno, la cual el Señor, ¿cierto? A cada momento la vida nos da. A cada momento Él está con nosotros, ¿cierto? Vamos a hacer la oración inicial, ¿cierto? Para que el Señor nos ponga en comunión, para que así el Señor tome dominio de esta reunión, ¿cierto? Una reunión más de un año nuevo, ¿cierto? El primer lunes del año.
dando gracias al Señor en esta hora. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor y lo hacemos orando. Padre amado, Padre celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora. Primeramente, Padre, por la vida, por la salud que usted nos ha concedido durante este día, Señor. Gracias, Señor, porque ha permitido, Padre amado, reunirnos nuevamente, Padre celestial, en esta reunión, mi Señor amado. Le imploramos que por amor, por misericordia, primeramente usted nos lave, nos limpie, Señor amado, desde la mollera de nuestra cabeza, Padre amado, hasta la planta de nuestros pies, Señor amado, dejándonos aptos, mi Señor bendito, para poder llegar a su presencia, Señor amado, para que todo lo que hagamos, Padre amado, pueda llegar con un perfume agradable delante de usted, mi Señor amado. Usted denos la gracia, Señor amado, pónganos en comunión, Padre celestial, al hermano que va a leer la palabra, cómo la va a exhortar, Padre celestial. Usted déle gracias, Señor, la sabiduría del cielo, Padre celestial, y ayúdenos a nosotros también, Señor amado, a tener oídos espirituales, Padre amado, para que podamos escuchar su voz, Padre amado, su palabra, Señor, por misericordia. También sea, Padre amado, desde ya, dándote gracia, Padre amado, al instrumento que va a usar para poder dar testimonio, Padre amado, de lo que usted ha hecho en su vida, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor, pónganos en comunión de espíritu, Padre amado, que podamos estar unánimes, Padre celestial, cada uno quizás no estamos reunidos uno al lado del otro, Señor amado, quizás en cada uno de nuestros hogares, pero sabemos, Señor amado, que ahí también puede haber conexión, Padre celestial. Le imploramos que por misericordia, Padre amado, usted, por misericordia, usted sea guiando esta reunión, Padre amado, sino que no sea una reunión más, sino que al contrario, también sea una reunión de bendición para nuestra vida. Todo eso lo imploramos y se lo pedimos, Padre celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora viene la lectura de la palabra, la cual está honrado nuestro hermano Cristian Díaz. Amén. Va una segunda alabanza, hermana Priscila. ¿Una segunda alabanza? Ah, ya, entonces, perdón. Vamos con una segunda alabanza. El número 300. Tu Salvador, aquí en Jesucristo.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Bueno, ahora vamos a la lectura de la palabra del Señor, la cual está honrado nuestro hermano Cristian Díaz. Que el Señor revista de gracia a nuestro hermano. Amén. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Amén. Ya. Busque la palabra para esta tarde en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Si lo hemos encontrado, le daré lectura en el nombre del Señor. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿Veis todo esto? ¿O veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora corresponde dar los avisos. ¿Qué hermano ha dado los avisos, mi hermano Cristian? El hermano Alfredo, él está a cargo. Ya. Ya, hermano Alfredo, en el nombre del Señor. Me tocaron los avisos. Él es nuestro secretario hoy. Amén. Sí. Amén. Traigo lápiz, no traje lápiz, pero tengo todo en la memoria. El Señor bendiga y les guarde. Los servicios espirituales para la semana que se inicia en el Señor son los siguientes. Para este miércoles, reunión de hermanas Dorcas a través de la plataforma Zoom. A este servicio son invitadas todas las hermanas y los hermanos que también deseen adherirse a orar al Señor. Amén. A las 19:30 horas. Para el jueves y el viernes, reunión general de la clase de los comandos a las 19:30 horas a través de esta plataforma. Para el domingo, estamos todos invitados a las 10:30 de la mañana a un precioso servicio de escuela dominical donde el Señor nos impartirá la palabra conforme a su misericordia.
se invita a todos los hermanos y se motiva a participar con sus niños. Amén. Desde donde se encuentren y en la tenida que se encuentren. Porque la palabra del Señor no va por fuera, sino que va por dentro. Para que cada uno no tenga excusa de que estoy en la playa, de que estoy en el campo, de donde tenga conectividad se puede conectar para escuchar la palabra del Señor. Y el domingo a la tarde, 19:30 horas, reunión general a través de la plataforma Zoom. El Señor confirme estos avisos. Amén. Se reitera la petición de oración los unos por los otros, que es un mandamiento de parte del Señor, y también mantener la oración por la situación que vive nuestro país y el mundo entero, Amén. sabiendo que el Señor tiene todo bajo su mano. Amén. Orando por los enfermos, orando por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que les falta el alimento, ¿no es cierto? Porque sabemos que Dios es justo y misericordioso para conceder a cada uno conforme la necesidad que tenemos. El Señor confirme estas peticiones de oración, el Señor confirme estos avisos, estos han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alfredo, bendiga los avisos y bueno, estar ahí, siempre estar apoyando en todas las reuniones. Eso es lo importante, ¿cierto? Apoyarnos los unos con los otros en cada una de las reuniones. Yo he estado un poco desaparecida porque en mi trabajo he salido de bastante tarde, así que estoy como un poco colapsada. Así que bueno, ahora vamos a dar la oportunidad a un hermano, una hermana para que pueda contar un testimonio, para que cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho en su vida, ¿cierto? Sabe que estaba mirando y veía que cada uno de los hermanos que están aquí presentes, el Señor les ha dado la oportunidad para contar un testimonio, ¿cierto? Y creo que cada uno de nosotros llevamos algo en nuestra vida, motivo de agradecer a Dios de lo que Él cada día hace por nosotros. Y sabe que en esta hora el Señor me amonestaba y me decía que yo contara mi testimonio, lo que el Señor ha hecho, las misericordias que el Señor ha tenido para con nosotros. Bueno, voy a tratar de resumir en parte. Tengo un hijo, el cual todos lo conocen, Isaías. Isaías tiene ya tiene 10 años él ahora. Tenía más o menos entre 4 o 5 años cuando él empezó a ir al jardín. Y un día se accidentó en el jardín, se dio vuelta en la silla del jardín de su sala y se pegó con la punta de la silla, se pegó en su cuello. Y la tía del jardín no me había dicho nada. Yo me recuerdo que mi hijo ese día me dijo, mamá, me caí. Y yo no le di mayor importancia. Y me recuerdo que pasamos a la plaza inclusive ese día y después nos vinimos al departamento, le estábamos almorzando. Y me recuerdo que él hizo un gesto así como con su cara y se le ve un tremendo hematoma. Tenía un hematoma gigante. Y nos asustamos con mi hija, estábamos con la Sari, nos asustamos. Llamé al colegio para poder que me explicaran qué había pasado y todo. Y total que decidí llevarlo a Ezequiel. Lo llevamos, le hicieron radiografía, exámenes, había salido todo bien. Pero al otro día mi hijo amaneció con hematomas en todo el cuerpo. Estaba lleno de hematomas. Y me asusté, pero como le habían dado una semana de licencia, yo dije, bueno, irá a pasar, debe ser motivo del golpe. Y sabe que al otro día, eso fue un día martes, el día jueves mi hermana me dijo, hermana, esto no es normal, me dijo, porque él estaba lleno de hematomas y aparte estaba lleno de puntitos rojos en su cuerpo. Y no, me dijo, tú tienes que consultar a ¿cuánto se llama? Hematólogo. Total que lo llevé al consultorio para que le tomaran exámenes y del consultorio le mandaron de urgencia a un hematólogo, al Ezequiel. Y allá le hicieron una serie de exámenes. La doctora me decía que posiblemente él estaba con una baja de plaquetas y estas personas que tenían esa baja de plaqueta les daba una leucemia. Y estuvo mayo, junio, julio, agosto, tuvo 4 meses con licencia y siempre estuvo con hematomas. Y no le podía dar obviamente ningún remedio que fuera un anticoagulante y sabe que todos los días le pedía a Dios que tuviera misericordia porque toda madre no quiere ver a sus hijos enfermos, toda madre no quiere ver que sus hijos sufran
Yo sufría porque le hacían exámenes de sangre seguido y él lloraba, se llegaba a poner morado, tratando de resistir una aguja, y eso me tenía mal. Y sabe que oraba al Señor día, noche, le clamaba al Señor. Es increíble que cuando uno pasa pruebas, uno se aferra más al Señor y uno quiere que el Señor conteste la petición y todo eso. Y sabe que fueron 4 meses que sufrimos mucho, porque cada vez que usted lo tocaba, se llenaba de hematomas. Cualquier cosita, le poníamos un cinturón y estaba lleno de hematomas. Y sufría, tenía hematomas en su cara, en sus brazos, en todo su cuerpo. Y de repente igual me daba cosa porque salíamos a comprar y de repente la gente lo miraba y yo decía, capaz que la gente piense que uno le pega porque le da como maltrato. Y total que ya pasaron esos 4 meses y me recuerdo que lo invitaron al jardín ¿cuánto se llama? A la fiesta del término del primer semestre. Y total que ya pasó el tema de las vacaciones y mi hijo en agosto tenía que hacerse otro examen para saber cómo estaba el tema de su ¿cuánto se llama? De su hematoma y cómo estaban sus plaquetas y todo eso. Y siempre confiando en el Señor, pues mi hermano, que el Señor iba a hacer la obra en él, que no iba a permitir que mi hijo tuviera leucemia, porque la doctora me decía que era más factible que él estuviera con leucemia. Y pues fome uno como mamá pensar de que su hijo van a estar enfermo, con una enfermedad grave, y sabe que estábamos en agosto, me acuerdo, y los niños tenían que entrar al colegio, y el día domingo mi hijo deliraba de fiebre, mucha fiebre, no le podía dar ibuprofeno, porque es un anticoagulante, no le podía dar paracetamol, deliraba, miraba la pared y decía que veía cosas en la pared, y total que yo desesperada fui, tomé una jeringa y le di ibuprofeno. Yo dije, ya señor, dije, le voy a dar ibuprofeno más porque tengo que bajarle la fiebre. Y le di ibuprofeno en el nombre del Señor y se pudo bajar la fiebre. Y eso pasó el día lunes en la noche. El día martes tuvimos que ir a hacer los exámenes y sabe que yo quedé como impresionada. Imagínense que cada 15 días le hacían exámenes a mi hijo de sangre para ver cómo estaba regulando su tema de las plaquetas. Y sabe que siempre salían bajas de plaquetas, siempre, siempre. Y ese día martes hicimos el examen y tenía que además esperar el resultado ese mismo día. Y sabe que esperé 2 horas el resultado de ese examen. Cuando nos llaman adentro la doctora y nos dice que esos exámenes estaban todos normales, sus plaquetas se habían nivelado, que ella inclusive estaba como un poco admirada porque me decía, para que a un niño se le anivelen sus plaquetas pasa mucho tiempo, no es de 15 días, ni de 10 días, ni una semana, dice que se pasa mucho tiempo para poder anivelar plaquetas. Y viene mi hijo y le dice, no, si es el Señor el que me sanó, le dice él. Y la doctora va y le regala un 1 al día, me recuerdo, Isabel le regaló, y me recuerdo que ese día en nuestra clase, los comandos, estaba de visita nuestra pastora, y ese día yo, con gozo en mi corazón, con contentamiento, di gracias al Señor ese día. En las Dorquitas estábamos en una reunión de Dorcas, y ahí pude ver que cuando uno se doblega ante Dios, cuando uno se humilla ante Dios, cuando nosotros le necesitamos a Dios, ¿cierto? Sobre todo cuando nos sentimos desesperados por nuestros hijos. Muchas veces decimos, pucha, no quiero que mi hijo esté enfermo, quiero pasar yo el dolor que tiene mi hijo, quiero pasar yo la enfermedad que tiene mi hijo, ¿cierto? Nos queremos poner como del lado de ellos. Y ahí uno puede ver, yo como mamá puedo ver que yo clamé a Dios con fe, con ánimo, con esperanza, con esa certeza que muchas veces decimos tener, ¿cierto? La fe que mueve montañas, dice el Señor, la fe que hace milagros. Yo pude aferrarme a esa fe maravillosa que el Señor ha implantado en mi vida. Y mi hijo, gracias al Señor, hasta el día de hoy no ha tenido una baja de plaquetas. Sí, de repente me asusta un poco porque cualquier cosa sí se le hacen muchos moretones en su cuerpo, pero gracias al Señor no ha vuelto a pasar eso. Fueron 4 meses duros, la cual pensaba mucho, mucho, mucho en haber sometido a mi hijo en otros exámenes quizás mucho como sean más complicados. Así que yo agradezco al Señor en esta hora porque quizás nunca había compartido esto que había pasado con Isaías. Le agradezco al Señor porque Él tuvo misericordia, gracias al clamor de una mamá, al clamor también de hermanos de la iglesia que también sabían, y me ayudaron en esa oración para que el Señor pudiera hacer ese milagro en él. Y así, pues, mi hermano, yo comparto este pequeño testimonio de mi hijo Isaías,
Y bueno, para el Señor que vive, para Él sea honra y gloria ahora y siempre. Eso. Vamos a cantar unos coritos. Ya. Nuestro hermano Epulef está a cargo de eso, ¿cierto? Igual. Hermano Alfredo con la hermana Felisa están a cargo de los coritos. Ah, el hermano Alfredo con la hermana Feli. Ya, hermano Alfredo con la hermana Felita. Amén. A cantar unos coritos. Regocíjate y canta en el nombre del Señor. Amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande, porque grande. Porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Que el Señor bendiga estos coritos. Grande sea el Señor. Amén. Bueno, ahora viene la exhortación de la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor revista de gracia a nuestro hermano Cristian Díaz. Y a nosotros el Señor nos dé oídos espirituales para poder, es cierto, aprender de su palabra. Amén. Amén. Le pido al Señor que me revista de gracia para poder exhortar el mensaje de su palabra. ¿Cierto? Siempre la palabra del Señor es hermosa, siempre la palabra del Señor nos enseña y la palabra es para hoy. Esta palabra es para hoy, es para nosotros, es para cada uno de nosotros, ¿cierto? Es tanto para el instrumento que el Señor utiliza, como para los hermanos que escuchan y hermanas que escuchan el mensaje de la palabra. Es una palabra muy hermosa que habla el Señor y que Él le contaba a sus discípulos, porque los discípulos, bueno, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Los discípulos le hablaban y le comentaban mire, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cierto? Es como que estaba el Señor con los discípulos, ¿cierto? Y el Señor le hablaba acerca del templo, lo que iba a ocurrir con el templo. Pero mientras el Señor le contaba lo que iba a ocurrir con el templo, le mostraba el templo. Y el templo estaba ahí, el templo estaba construido, ¿cierto? Sus edificios, como dice su palabra. Por lo tanto, ellos visiblemente veían el templo construido, ¿cierto? Y nuestro Señor les decía lo que iba a ocurrir con ese templo. Y más adelante, en el siguiente versículo, le hacen 3 preguntas, ¿cierto? Como están las 3 preguntas juntas, pareciera ser como que se hace una sola pregunta, pero son 3 preguntas distintas. Cuando dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. Y el fin del siglo. Son 3 preguntas que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ahí nuestro
Señor le empieza a contar, ¿cierto? Mirad que nadie se engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero esto que conversábamos al principio sobre el templo, no pasaron más de 70 años aproximados cuando fue derribado el templo completo. Entonces, si nosotros lo llevamos también a nuestra vida en Cristo, cuando nosotros nos congregamos en las reuniones, cuando nosotros participamos, ¿cierto?, de oyentes, de la exhortación de la palabra de nuestro Dios, acuérdense que la Biblia es el único libro que cuando se abre el autor está presente. Entonces, Dios usa los instrumentos, Dios usa al hombre para hablarle al hombre. Entonces, como que si nuestro Señor Jesucristo, bueno, nuestro Dios, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, estuviera con nosotros, enseñándonos todas las cosas que han de ocurrir, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en las predicaciones estas mismas lecturas, que iban a haber terremotos, ¿cierto? Todas esas cosas, pero nosotros como no las veíamos, a lo mejor, bueno, la tierra seguía igual, ¿cierto? Al día siguiente nosotros íbamos a trabajar o íbamos al colegio o íbamos a comprar a la feria, ¿cierto? De repente nuestra vida se hace cotidiana, pero si nosotros hacemos un análisis a los últimos 100 años de lo que ha transcurrido con el avance de la tecnología, ¿cierto? Porque su palabra en alguna parte dice que la ciencia aumentará. Entonces, hace aproximadamente 100 años, un poco más de 100 años, recorrer distancia eran días, eran muchos días. A veces tomar un barco para dirigirse a otro lugar, a otro continente, eran muchos días los que se demoraba en el trayecto. También andar a pie o andar a caballo, esa era la forma de traslado, ¿cierto? O de movilización que había. Sin embargo, ahora alguien puede tomar un avión y ya en una hora y media, ya está en Punta Arenas, por ejemplo. En 2 horas puede estar en Arica, ¿cierto? Porque hay alguien que se vaya por bus se demora como 27 horas en Arica, pero si se va en avión se demora 2 horas. Y en llegar a Estados Unidos también ya es súper rápido. Entonces, la tecnología y los avances han avanzado mucho, muy rápido en los últimos 100 años. Pero también en la lectura que nosotros hemos tenido de la palabra de hoy, podemos ver también las guerras. La Primera Guerra Mundial. Mire, donde casi todos los gobernantes de esos países donde comenzó la Primera Guerra Mundial eran casi todos familiares. Y duró años esa guerra, se le llamó la Primera Guerra Mundial, que fue atroz. Y años después viene una Segunda Guerra Mundial, que nosotros podemos ver que hubo el Holocausto, ¿cierto? Donde se levantaba nación y donde existía un temor de que este tridente de Alemania, Italia, Japón dominaran el mundo, ¿cierto? Porque eran muy despiadados. Pero después se normalizó, ¿cierto? Con los años se normalizó, perdieron la guerra. Y después, mire, imagínense, después finalizó la guerra total, ya cuando los otros países habían perdido con una bomba atómica. Imagínense, la bomba atómica que destroza todo. Que destroza todo. Y ahora casi todos los países tienen bombas atómicas. Entonces, la gran persuasión de que no hayan guerra es que cada uno de los que se enfrentan tienen bombas atómicas. Entonces, una bomba atómica, imagínense, y no tienen una sola, tienen muchas bombas atómicas. Entonces, siempre está este miedo latente al día de hoy. Si nosotros nos fijamos, esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Pero también dentro de la historia, también han habido muchas guerras y muchos emperadores grandes que han querido dominar. Generalmente todos tienen este mismo sueño de dominar el mundo, dominar el mundo. El reino español, se decía que sobre el reino español en su momento siempre había sol, siempre había día en alguna parte del reino y que nunca el reino estaba completo en oscuridad, siempre había día, se hablaba de eso. Entonces siempre han habido estos sueños imperialistas de poder dominar el mundo. Entonces hay guerra, rumores de guerra, ¿cierto? Y se cumple la palabra que dijo nuestro Dios. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años, 3, 4, 5 años por ahí, donde hubieron terremotos en casi todas las partes del mundo. No sé si ustedes se fijaron o vieron ese detalle, ¿cierto? Terremoto aquí, terremoto allá, terremoto, y eran así, no sé, pues cada 2 días, una vez al mes, terremoto en tal parte. Y hasta el día de hoy, ¿cierto?, se ha ido repitiendo. Entonces, ¿cuándo se había visto eso, que hubieran habido terremotos en tantas partes del mundo? ¿Cierto? Y la maldad del hombre también ha ido aumentando. Mire,
Y su palabra dice que a causa de la maldad muchos se enfriarán, miren, por el aumento de la maldad. Entonces, ahora nosotros también tenemos que analizar nuestra vida, como el Señor nos ha mostrado y nos ha dicho que vienen todas estas cosas y nosotros podemos verlas visibles, porque antes, si no hubieran dicho, no, y van a haber guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Muchos, pocos lo hubieran creído, pues. Pero nosotros somos testigos, nosotros tenemos el privilegio que nosotros hemos podido ver todo lo que ha pasado hacia atrás, todo lo que el Señor nos ha dicho y todo lo que se ha cumplido, ¿cierto? Entonces, nosotros debiéramos estar más cerca de Dios, más cerca de Dios. Nos conviene estar cerca de Dios con todas estas cosas que están pasando. Ahora, y cada vez ocurren más cosas, cada vez ocurren más cosas. Mire, ahora salió esta pandemia que anda en todo el mundo, ¿cierto? ¿Será inventada, no será inventada? Pero han muerto personas con respecto a esto, ¿cierto? Y esto trae muchos perjuicios económicos, perjuicios políticos, ¿cierto? Y ahí y el mundo va de peor en peor, ¿cierto? Porque mientras no esté Dios en el corazón del hombre, el hombre es lobo del hombre. A diferencia de los hijos de Dios, que los hijos de Dios, acuérdense que hay dos grandes mandamientos que engloban toda la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, el hijo de Dios es distinto, ¿cierto? Usted, mi hermana, hija de Dios, usted, hermano, hijo de Dios, somos distintos. Nuestro corazón no tiene que pensar igual que el mundo, porque el hombre, el lobo del hombre en el mundo, mientras el hombre pueda sacar beneficio del otro hombre, ¿cierto? Va a ser así. Va a devorar al hombre, va a devorar a la mujer, van a devorar a los niños, porque en el corazón del hombre hay maldad. Pero nuevamente, en los hijos de Dios tiene que ser distinto, tiene que ser distinto. Y nosotros debemos tener el fundamento, ¿cierto?, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a la tierra, se entregó en sacrificio, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y esta es el regalo, ¿cierto? Y esta es la promesa que Dios nos hizo, es la vida eterna. La vida eterna, ¿cierto? Ahora, si usted le puede pedir casa al Señor, el Señor le va a dar casa, le puede pedir auto, el Señor le va a dar auto. Pero cuando pasan este tipo de circunstancias, ¿cierto? Si hay terremoto, la casa se puede caer, ¿cierto? Si hay desmanes de la gente en las calles, se puede quemar el auto, ¿cierto? Pero esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Dios nos hizo esta promesa, la vida eterna. Y es a ella a la que nosotros tenemos que echar mano. Más adelante, en el siguiente versículo dice, habla sobre la venida del hombre, ¿cierto? Y todo lo que va a ocurrir. Y en el capítulo 25 habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Miren, las 10 vírgenes. Que podemos hablar que las 10 vírgenes estaban preparadas, miren, para que viniera el esposo. Podríamos hablar de que habían 5 prudentes, ¿cierto? Y 5 insensatas. ¿Por qué se habla de insensatas? Porque las insensatas sabían que iba a venir el esposo, pero aún así no se prepararon, ¿cierto? Una persona insensata es aquella que ve venir el peligro, está advertida, pero aún así se arriesga y sufre las consecuencias. Eso es una persona insensata. Por ejemplo, si usted ve que va a venir el tren y usted le dice, tenga cuidado al cruzar la línea del tren porque viene el tren y usted cruza igual, lo atropella el tren. Una persona insensata, porque sabiendo, estando advertida, igual aún así se atrevió a arriesgar su vida. Entonces habla de las 5 vírgenes prudentes, ¿cierto? Y las 5 vírgenes sensatas, ¿cierto? Porque estaban preparadas, tenían su utensilio para esperar al esposo. Pero ¿cuál es la diferencia? Mire, podemos hacer un alcance de las 10, o sea, 5, el 50% de la iglesia, lo podemos analizar, ¿cierto? ¿El 50% de la iglesia? ¿O será también 2 grandes grupos que podemos ver, ¿cierto? Los que son, porque si usted se fija, no hay otras personas dentro de estas 10 vírgenes. Las 10 vírgenes están esperando al esposo, saben que viene el esposo. Sin embargo, 5 se preparan. Entonces, a veces, cuando nosotros tenemos alguna discusión con algún hombre, con alguna persona, nos enojamos, ¿cierto? Y no voy mal a la iglesia. O de repente, mire, por un saludo, el otro día un instrumento pensaba, por un saludo, no me saludaron, no voy mal a la iglesia. Así. No, es que a mí no, esto no, y que el hermano me dijo esto y no voy mal a la iglesia. Entonces, así de sencillo, sabiendo que viene el esposo, sabiendo todas las cosas que el Señor nos habla, de que el Señor nos advierte, de que tenemos que ser vigilantes, ¿cierto? Hay que vigilar,
¿cierto? Hay que estar atento, hay que estar clamando, ¿cierto? Pero no, si, mira esto que pasó, lo que pasó ahora con el año anterior, te sabes que buscando lo público se supo en todo Chile, no, que yo no voy mal a la iglesia por esto, y el Señor nos advierte, ¿cierto? Lo que dice que vendrán amadores de sí mismos, ¿cierto? Y algunos dicen que harán mercancías de vosotros, pero ¿dónde está puesto su fundamento? Su fundamento tiene que estar puesto, ¿dónde? En Cristo. En Cristo, y nuevamente, que la promesa que Dios le hizo, que es la vida eterna. Usted tiene que echar mano a la vida eterna. Nadie debe arrebatarle eso, ni porque no lo saludaron, ni porque, mire, ni porque lo insultaron, ni porque lo trataron mal. ¿Cuántos hermanos que, mire, que lo han tratado de perro, le han deseado la muerte? ¿Cuántas cosas que hablan mal sobre ellos? ¿Y dónde tiene que estar el fundamento del buen cristiano? En otras partes del mundo, por predicar el evangelio, les cortan la cabeza. Mire, les cortan la cabeza, los queman. El otro día escuchaba de una familia, de un pastor, porque bautizó a un bebé recién nacido, solo por el hecho de haberlo bautizado, ¿cierto? En una religión cristiana, pero por el hecho del bautismo, la fe del bautismo, por bautizar a un niño, entraron a su casa, le pusieron un balazo y lo mataron, por el solo hecho de bautizar a un niño. Entonces, la familia quedó destrozada. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, que en el mundo íbamos a ser despreciados. Su palabra lo dice en lo que habíamos leído. Mire, y todo esto será principio de dolores, todo lo que está ocurriendo, principio de dolores. Y los dolores van a ir aumentando. Usted sabe que nuestro Señor lo asemeja a los dolores de parto. Cuando una mujer está en parto, ¿cierto? Está embarazada, ya cuando va a nacer la guagua, empieza a tener los dolores de parto. Y son, ¿cierto? Cada vez son más alejados, pero cuando se acerca, cuando se está acercando el día del nacimiento, cada vez los dolores son más frecuentes, y cada vez son más frecuentes, y de hecho los doctores le dicen que tome el tiempo de cuántas contracciones tiene, ¿cierto? Porque las contracciones también están asociadas al dolor, y cuando tenga ciertas contracciones tantos minutos, usted tiene que partir, la mujer tiene que partir al hospital, imagínense, y va en aumento hasta que nace la guagua, ¿cierto? Así dice que van los dolores en la tierra, así va a ser. Así va a ser. Y cada vez va a ser mayor. O sea, escucha, mi hermano, mi hermana, no lo quiero asustar, pero a nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo arrestaron, le pegaron, lo crucificaron. A nuestro Señor Jesucristo lo mataron. Por usted y por mí lo mataron. A los discípulos los golpearon. A unos les cortaron la cabeza, a otros lo metieron en aceite, a otros lo desollaron, a uno lo crucificaron al revés, porque él se decía que no era digno de ser crucificado de la misma forma de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos fueron perseguidos, por decir la verdad. El otro día estaban celebrando, estaba viendo una red social, y estaban celebrando porque en Argentina habían autorizado el aborto. Y yo no sé por qué eso aparecía en mi red social, y yo me hice un comentario. Me trataron de todo po, por haber hecho un comentario en contra. Entonces, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a callar? ¿Vamos a guardar silencio? ¿Vamos a tener temor? Porque nuevamente, el dolor a los que se dirige el mundo es terrible. Pudieran ser victoriosos, pero en realidad esa victoria va a ser pérdida. Y va a ser una pérdida total porque van a perder todo. Aún lo que tienen lo van a perder. Aún lo que no tienen, lo poco y nada, todo lo van a perder. Y lo peor de todo es que van a perder su vida. Y van a perder su vida eterna. Miren. Solamente por tener una ideología. Si mire, al principio, cuando empezó este tema de la pandemia, todos se acercan. Todos se acercan. Porque hay temor. Pero ya cuando se acostumbran, ya cuando se acostumbran, se olvida, si hasta en un diario, en una página web de un diario, que es un diario de noticias, publicaban así, servicio católico, y era una misa católica, y después, a tal hora, servicio evangélico. Entonces, en ese diario hacían servicio católico y servicio evangélico, no lo habían hecho nunca, pero como estaba este temor en la población, lo hicieron. Pero como ya han avanzado los días y ya se ve como normal, ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Entonces, cuando hay un susto, por mi culpa. Cuando no sé si te han escuchado esa broma, cuando hay algún susto, dice por mi culpa, y se pegaban en el pecho. Y ya después cuando pasa, se vuelve lo mismo. Entonces nosotros no tenemos que ser así, nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes, ¿cierto? Tener aceite en nuestra lámpara.
estar buscando la presencia del Señor, estar buscando la dirección, miren, la dirección de nuestro Dios, porque eso, el único que nos va a hacer salvo, ¿cierto? Va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por la cruz del Calvario, ni siquiera nuestras buenas obras nos van a salvar. Solamente vamos a ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. Porque cada día, ¿cierto? Nosotros cometemos una falta. Por eso que nosotros tenemos que ir mejorando, siempre mejorando, siempre mejorando. Y pidiéndole la ayuda al Señor. Porque que dice, mire, y todo esto será principio de dolor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cierto? Por decirle a lo malo, malo, somos aborrecidos. Y porque nosotros a lo bueno le decimos bueno, también somos aborrecidos. Dice, muchos tropezarán entonces, mire, por lo que les comentaba, lo que pasó el año pasado, ¿cuántos dicen, no, no voy a ir más a la iglesia? ¿Dónde estaba su fundamento? O lo que pasó este año, que nosotros es por todos conocido, no, que yo ya no voy a participar más de la iglesia. ¿Y dónde está su fundamento? ¿En quién ha creído? ¿En quién hemos creído? ¿Cierto? ¿Dónde hemos depositado nuestra fe? Nuevamente, ¿quién nos va a llevar a la vida eterna? ¿Cierto? Cuando nos toque partir del escenario de esta tierra, ¿quién nos va a recibir? ¿Cierto? ¿Quién nos va a llevar? Porque dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esa es la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, ahora nuevamente, a veces nos preocupamos que me saludó, que no me saludó, que me miró feo, que me dijo una mala palabra, y nos sentimos y dicen, no, ya no estáis más, bueno, no voy más, no participo más, ¿cierto? Como niños. Y cuando venga la persecución, mis hermanos, cuando venga unas cosas más grandes, cuando por predicar la palabra del Señor y les vayan a cobrar una multa en dinero, o lo vayan a tomar preso y vaya a caer a la cárcel, porque todo esto va a ocurrir solamente si es la voluntad del Señor. ¿Dónde va a estar nuestro fundamento? Nuestro fundamento ahí tiene que seguir en Cristo. Mire, las mejores cartas, las mejores epístolas, las escribió el apóstol Pablo estando preso, estando detenido, mire, estando en cárceles, donde Dios lo usó con mayor gracia, mire, con mayor poder. Si el apóstol Pablo, mire, no hubiera llegado a esas cárceles, a lo mejor él no hubiera tenido tiempo para poder escribir las cartas. No es que las epístolas son cartas, pero ahí escribió y hasta el día de hoy dan testimonio. Mire, hasta el día de hoy dan testimonio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos esperar, ¿cierto? Esperar en Dios. Y dice, mire, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No sé si usted ha podido ver en la televisión y por eso que dice, por causa de ello, mire, el evangelio es blasfemado, porque hacen mercancía. Se dicen profetas, y no sé si usted ha visto los programas que se denominan pastores, se denominan profetas, y le dicen, usted pacte con Dios, y depende de la plata que usted dé, es el milagro que va a recibir. Y en algunos casos dicen que tienen que dar no sé cuántos miles de dólares para que Dios lo sane del cáncer. Si no dan esa plata, y el otro día veía una campaña evangelística donde pedían colaboración y le pedían la oración. Y el hombre, mire, el hombre ahí en la tele decía, primero la ofrenda y después la oración. O sea, ellos tenían que ofrendar primero para después ellos orar por ellos. ¿Cuándo se ha visto eso en la palabra del Señor? Entonces, por esta misma causa, la gente del mundo no cree y aborrece estas cosas. Y por esta causa, mire, y para ello, para estos pastores que se enriquecen, para todos por los cuales es blasfemado, y les espera una eternidad terrible, una oscuridad terrible y un castigo terrible para ellos. Es terrible lo que les va a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra lo dice. Entonces, nuevamente nosotros, que le clamamos al Señor, le pedimos ser dirigidos por el Señor, ¿cierto? Va a ser distinto, porque nosotros hemos conocido el verdadero evangelio, el verdadero camino. ¿Dice? Bueno, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire lo que dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, mi hermana, mi hermano, usted sea perseverante hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Y le repito nuevamente, hasta el fin. Venga lo que venga en su vida. Aunque esté mi hermano o mi hermana llegue a quedar solo, sola, siga adelante. Siga adelante, no desmaye, porque la recompensa es grande. Cosas que ojo no vio, que oído no escuchó,
Es grande lo que el Señor le tiene preparado para usted. Es muy grande. Así que no importa, mire, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Mire, no temáis a los que pueden matar el cuerpo porque no pueden hacer nada más. Mire, este cuerpo, no pueden hacer nada más. Si lo matan, no pueden hacer nada más. Dice, si no teméis más a aquel que puede, ¿cierto?, destruir el alma en el infierno. El único que tiene ese poder es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que temer más a Dios. Por lo tanto, nuevamente, uno de los versículos que dice por ahí, considerad, ¿a quién debemos temer? ¿O a vosotros o a Dios? Entonces a nosotros nos conviene temer más a Dios, pues, ¿cierto? Sabiendo que Dios nos bendice en todas las cosas, ¿cierto? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quién se encargará de hacer eso? De predicar el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, ¿cierto? El celo de Jehová hará esto. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer esto. Y Él lo confirmará. Y Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Téngalo por claro de que Dios lo va a hacer. El celo de Jehová lo va a hacer y va a confirmar todas las cosas. Aunque el mundo se caiga a pedazos, usted alce su mirada, levante su cabeza, ¿cierto? Levante, ínflese en el pecho de que usted es una hija de Dios, que usted es un hijo de Dios y que la recompensa eterna viene para usted. Venga lo que venga, como traten de votarlo, como esos monos porfiados dicen, que aunque traten de votarlo, usted vuelva a parar, ¿cierto? Alguien decía por ahí, si lo echan por la puerta, métase por la ventana, como sea, que nadie le arrebate esta salvación, porque el Señor se la ha dado a usted, se la ha regalado, nadie se la puede quitar, nadie se la puede quitar. Así que usted, nuevamente, sea perseverante hasta el fin, ¿cierto? Y recibirá galardón. ¿Y de quién va a recibir ese galardón? Ese galardón usted lo va a recibir de Dios. Amén. Así que permita al Señor a poner su palabra por obra, ¿cierto? A hacer la nuestra y que el Señor bendiga nuestras vidas, ¿cierto? Y hasta aquí la exhortación de la palabra de nuestro Dios y para Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga la exhortación de su palabra y bendiga a nuestro hermano Cristian, que mi Señor cada día le dé de su gracia, le dé la sabiduría para poder prestarse las manos de nuestro amado Señor. Vamos a hacer una oración por la palabra, para que el Señor bendiga, cierto, su palabra en cada una de nuestras vidas y también la sea confirmando. En esta oración la va a llevar nuestro hermano Nelson Toledo. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Amén. Bendito Dios, le damos gracias en esta hora por el amor, por la misericordia que usted ha tenido, Padre Celestial, con cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha reunido una vez más para alabar y bendecir su nombre, especialmente para escuchar su palabra. Padre mío, le rogamos por misericordia, que usted, Señor, guarde su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder, Padre mío, perseverar hasta el fin. Padre mío, con tu ayuda, danos la gracia, danos la sabiduría para poder hacerlo, Señor amado. Le rogamos, Padre mío, que cuando nos falte la fuerza, usted, Padre mío, proceda, Señor amado, a bendecirnos para seguir adelante. Cuando nos falte la gracia, Padre Celestial, usted nos dé la gracia. Cuando nos falte la sabiduría, usted nos dé la sabiduría. Bendito Dios, necesitamos de usted. Necesitamos que usted nos bendiga, nos guarde. Necesitamos, Padre Celestial, que usted nos dé ánimo cada día, Padre Celestial, para que cuando tú vengas estemos preparados. Bendito Dios, le damos gracias por el mensaje de su palabra. Siga bendiciendo a nuestros hermanos y hermanos Cristian Díaz, al cual usted ha usado, Señor amado, en esta hora. Bendito Dios, que tu amor, que tu misericordia prevalezca en cada uno de nosotros. Que nos podamos, Padre mío, siempre mirarnos con amor, querernos, Padre Celestial, y poder, Señor amado, seguir alabando y bendiciendo tu nombre. Guarda este grupo, Padre Celestial, guarda tu iglesia, Padre mío, en la cual, Padre Celestial, le pedimos con misericordia por cada uno de ellos y toda su familia. Todos se lo pedimos, le damos gracias, Señor amado, a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para para siempre. siempre. Gracias. Amén. Ahora haremos una oración especial por la situación de nuestro país y esta oración la va a llevar nuestro hermano Arnoldo Guzmán.
gracias, Señor, por este momento que usted nos tiene reunidos, pidiéndole, Señor, por nuestro país, que lo guarde. Señor amado, guárdanos de tantas enfermedades, mi Dios, porque tu palabra dice que debemos estar confiados en usted. Te damos gracias, Señor. Le pedimos que por misericordia usted guarde, Señor, a los doctores, a los enfermeros, Señor, que tienen que estar ahí atendiendo, Señor. Te pido que usted le dé las gracias, Señor, que los cubra con la virtud de su sangre. Guarda nuestro país, Señor, de tanta enfermedad que hay. Pero te damos gracias, Señor, porque usted nos tiene sanos. Señor amado, te damos gracias porque nuestra familia también está cubierta con su gracia, mi Dios. Santo eres tu nombre, mi Dios. Te pido que por misericordia bendiga todo lo que se está haciendo en el país, Señor, por intermedio de su nombre. Señor, te pido por las enfermeras, por aquellos que trasladan pacientes, Señor, guardia carabineros, Señor, al ejército, a la aviación, donde todos están participando, Dios mío, y aquellos que van, Señor, a lo mejor a descansar algunos días, Señor, cúbrelo también porque van muchos hijos suyos, Señor amado, y tener respeto con la autoridad, Señor. Te damos gracias por todo, porque usted siempre nos escucha, siempre nos ayuda. Usted, Señor, siempre es fiel. Le pedimos, Señor, que guarde este Chile de norte a sur y de mar a cordillera. Guárdalo, Señor, por misericordia. Le pedimos también, Señor, que usted nos ayude a nosotros a ser fiel. Te damos gracias, Dios mío, por todo esto, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Arnoldo. Ahora pondremos término a esta reunión con una alabanza. No sé si está nuestro hermano Sergio, sigue a cargo de la alabanza, ¿cierto? Amén. O nuestro hermano Cristian Díaz tiene alguna alabanza en especial. Hermano Sergio, alabanza 201. Pronto vendrá Jesucristo. ¿Tienes foco aquí? Parece que se le pegó el internet al hermano Sergio. Hay que esperar a que se le libere el internet. Lleno de gloria del Ven, Jesús del cielo, con poder divino, para que mi alma sea como tú. Pronto veremos el cielo como un libro abrirse, lleno de espanto y miedo, y nacimos de subir. Ven, Jesús del cielo,
delante del Rey de Reyes. Todo delante para entrar en su gloria. No quiero delante de ti. Ven, Jesús del cielo, con poder en tu para que mi alma sea como tú. En la morada del cielo, con mi Jesús en la gloria, alabaré al Cordero que me ha dado victoria. Ven, Jesús del cielo, con poder en ti. Amén, hermana Priscila. Amén. Que el Señor bendiga su hermosa alabanza. Vamos a pasar a hacer el ungimiento y también la bendición, ¿cierto? En esta tarde de esta hermosa reunión. Y bueno, queremos darle esta oportunidad a nuestro hermano Cristian, que haga el ungimiento, y también la bendición que podamos compartirla con nuestro hermano Alfredo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios poderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso momento de poder, Padre Celestial, presentarnos en oración delante de tu presencia, Padre Celestial, por fe, porque sabemos, Padre Celestial, que tu oído está presto, Padre Celestial, a nuestras oraciones. Y en esta ocasión, Padre Celestial, te queremos pedir el ungimiento, Padre Celestial, por todas las peticiones de oración que han sido presentadas delante de tu presencia, Padre Celestial, por todos los enfermos, Padre Celestial, por todos aquellos que tienen necesidad, Padre Celestial, tanto espiritual, Padre Celestial, como de salud física. Te pedimos por misericordia, que tú tengas misericordia de todos ellos, Padre Amén. Celestial, y confirmen la sanidad. Padre Celestial, te pedimos que tú hagas extensible este ungimiento a los hospitales, Padre Celestial, a las clínicas, a las cárceles, los regimientos, Padre Celestial, donde quiera que haya necesidad, que haya clamor, Padre Celestial, te pedimos que por amor y misericordia tu poder llegue hasta ese lugar, Padre Celestial, aunque sabemos, Padre Celestial, que tú también estás ahí. Te pedimos por misericordia todos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora la bendición por nuestro hermano Alfredo. Que el Señor les bendiga. Amén. Agradezco la bendición que me otorga, la consideración que me hace mi hermana Priscila, pero yo suelo ser fiel a mis principios. Va pasando una moto. Que el Señor bendiga. Bueno, suelo ser fiel a mis principios y a lo que he pensado y he determinado como algo
de provecho. Así que saludo a cada uno de ustedes, agradeciendo el trabajo de mi hermana Priscila, ¿no es cierto? El mensaje de la palabra de mi hermano Cristian, el testimonio, ¿no es cierto?, que pudimos escuchar, que nos sirve, ¿no es cierto?, de los labios de mi hermana Priscila, que nos sirve para entender de que Dios es fiel y que Él permanece fiel. Y el Señor bendiga a cada uno de los presentes. Así que, pero, como les decía yo, agradezco la honra de haber sido llamado a pedir la bendición, pero esta bendición le corresponde a mi hermano Cristian, ¿no es cierto?, por haber sido el instrumento encargado de llevar la palabra. Así que muchas gracias por la consideración, insisto y lo reitero, pero dejo a mi hermano Cristian para que pida al Señor la bendición por este servicio. El Amén. Señor le bendiga y le guarde. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Ya mi hermano Cristian. Amén. Que Bendito el Dios y Señor le Padre dé su celestial. gracia. Amén. Bendito Dios y Padre celestial, Dios amado, nuevamente, Padre celestial, vamos a tu presencia, te queremos pedir por misericordia tu bendición. Principalmente, Padre celestial, por el directorio de transición, Padre celestial, por todo el trabajo que se está realizando, que tú obres, Padre celestial, en todo ese trabajo, en los hermanos predicadores, en los ayudantes predicadores, en el cuerpo directivo y en la congregación en total, Padre celestial, queremos tu bendición y que tú obres, Padre celestial, en tu iglesia. Y te pedimos, Padre celestial, también para esta reunión, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Padre celestial, que nos acompañe, que nos guarde, que nos cuide, y te pedimos también una bendición especial por cada uno de nuestros familiares que todavía no llegan a tus plantas, Padre celestial. Te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.